Querida familia, qué bendición un domingo más. Como lo decía la pastora, bueno, estamos en el fuego del Espíritu Santo, porque el otro fuego es una bendición, ¿no es cierto? ¿Cuántos sabemos o recordamos cuál es el eslogan que tenemos para este año? ¿Se acuerdan? El pastor nos lo ha venido diciendo. Es un eslogan que a mí me gusta, que Dios ha ministrado mucho mi vida con ese eslogan y que yo espero que también les ministra a ustedes ese eslogan, y que más que un eslogan, más que una frase bien cool que podemos postear en nuestro Twitter, en Instagram, que la analicemos un poquito. El eslogan que estamos teniendo para este año, y todo el año lo vamos a tratar de hacer, es retomando el camino. Y me gusta mucho este eslogan. ¿Por qué me gusta? Porque cuando nosotros decimos retomar el camino, no estoy diciendo que tú y yo o que un cristiano decida conscientemente dejar el camino, ¿no es cierto? O es muy raro. De pronto conocemos uno que otro que decide voluntariamente irse y dice: ya esto de la iglesia no me gusta, esto de seguir a Dios ya no lo quiero, entonces como que me voy. Pero el común denominador, por así decirlo, son cristianos que permanecen. Mira a la persona que tienes delante, atrás, al lado, donde quiera, y dile: tú permaneces. Y eso es una bendición. Y cuando decimos retomar el camino, implica que a veces tú y yo, sin darnos cuenta, como decía un amigo, sin querer queriendo, nos vamos apartando poquito a poquito. Y esto es porque nosotros de vez en cuando no prestamos atención a lo que escuchamos, a lo que nos enseñan. Constantemente, amada familia, tú y yo tenemos que asegurarnos de cuál es el camino que tú estás utilizando para andar. ¿Te has preguntado en este inicio de año, por ejemplo, cuáles son tus metas, cuáles son tus objetivos, cuál es el norte que has fijado para ti? La pastora nos daba una predicación muy buena en el primer domingo del año, donde decía el propósito que tú y yo debemos tener, más que querer bajar de peso, verse más bonito, tener una nueva casa, un nuevo carro. Deberíamos buscar propósitos un poco más importantes para nuestra vida. Siendo este el caso, este es nuestro tercer domingo, ¿no es cierto? ¿Has reevaluado las metas de este año en estos tres semanas que llevamos? ¿O por el contrario, se nos ha olvidado la resolución? La mayoría de nosotros el 31 de diciembre, de pronto, no sé si fue una costumbre o no, hacemos listas y escribimos: este año yo quiero hacer esto, este año yo quiero hacer lo otro. Y durante el transcurso del año tenemos que volver a mirar qué es lo que está pasando. Déjame decirte algo. El mundo en el que vivimos es un mar de ideas, es un mar de conceptos, es un mar de ofertas filosóficas que están llegando y que tú y yo tenemos que navegar. Imagínate que tu vida es como ese bote que va y se fija en ese norte. Y Dios te dijo: este va a ser lo que tú vas a hacer, ¿no es cierto? Y que tú vas navegando y vienen esas circunstancias, vienen esas metas, esos objetivos, y sin darnos cuenta, muchas veces viene un golpe de una nueva idea, de un nuevo concepto, de una nueva manera de pensar, y ¡pum!, golpean un costado de nuestra embarcación. Y poco a poco, sin darnos cuenta, un pequeño golpe, ¿qué hace? Divide el camino. Y tú sigues caminando sin notarlo, pero cuando vas más adelante, cuando vamos a mitad del año, recordamos y decimos: oh, wow, mi propósito era comprometerme más con Dios. Mi propósito era estar más cerca de Dios. Y ha llegado la mitad del año y ese propósito ni me acordaba. No sé dónde está mi Biblia. Si tú buscas en tu celular, es una prueba.
Si tú buscas en tu celular, les aseguro que la mayoría de nosotros no sabemos dónde está instalado la Biblia. Pero si tú buscas en tu celular Instagram, si tú buscas en tu celular Facebook, si tú buscas en tu celular YouTube, está en las primeras partes. Es más, está en la barra de abajo. La Biblia está en un subfolder del folder. Y entonces toca, ¿y dónde está? ¿Y dónde está? Como esos apps que no buscamos. Todo eso, ¿cómo pasó? Con pensamientos que llegaron a tu vida, con circunstancias que dijeron, lo de estar en la iglesia no es como tan importante, lo de leer la Biblia no es como tan importante, mira, relájate un poco porque de todos modos vas para el cielo. Y esos pensamientos golpean nuestra mente y nos hacen relajarnos. Yo me acuerdo que es gracioso, pero cuando estaba en la escuela había un juego que se llamaba, creo que burro, algo por el estilo, que era ese donde las personas se cogían de ganchos, se hacían de esta manera y una persona salía corriendo y saltaba. Yo no sé si ustedes han jugado algo por el estilo o solo en Colombia lo jugamos o se llamará de otra manera. El caso es que se hace una hilera y todas las personas se abrazan así, hacen esta posición y el otro equipo salta tratando de caer lo más fuerte. ¿Para qué? Para soltar la cadena. El caso es que a uno siempre le decía, manténgase quieto, manténgase duro, porque en el momento que usted relaje su cuerpo, ese juego era re peligroso. Ahora pensándolo bien, ¿no? Porque si alguien saltaba y tú relajabas tus lomos, alguien podía caer y hubieron accidentes de esa manera. Entonces, durante todo el juego tú estabas tensionado, esperando que fuera tu turno para saltar. Y si llevamos ese concepto a la vida práctica, tú y yo tenemos que estar tensionados, entre comillas, en decir qué es lo que yo estoy pensando, qué es lo que el Espíritu Santo quiere de mí y mantenerse aferrado. Por eso la palabra del Señor dice ceñir sus lomos y seguir adelante. Pero muchas veces esos pequeños golpes, esas pequeñas prioridades van cambiando nuestra vida y van cambiando nuestra prioridad. Acompáñame rápidamente a Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1 y 3. Mira lo que dice la palabra del Señor. Primera de Timoteo dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participemos de ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. Yo no sé si ustedes han escuchado a esas personas que de un momento a otro aparecen con como nuevas verdades y entonces te dicen, bueno, ya compraste el manto de la unción, el chal del milagro, o te dicen, ya compraste el nuevo aceite que viene de los campos de olivo de Getsemaní, ya lo compraste, lo están vendiendo. Es más, hay un canal, bueno, no sé ahorita, hace años atrás había un canal donde eso era como un infomercial de productos evangélicos y que el aceite de la primera mata que tocó Jesús viene acá. O te dicen, tú tienes que bautizarte en el río Jordán porque si te has bautizado en otro lado no sirve. O de pronto vas a tener una conexión más profunda si te bautizas con el río Jordán. ¿Han escuchado a esas personas que salen con todas esas ideas? ¿Cómo llegaron estas personas a perderse del camino? Porque un día alguien les dijo, mira, yo estaba orando y Dios me dijo que me pasara este manto o que le echara aceite a este manto y que me lo frotara y Dios me salvó. ¿Quieres el manto que todavía tiene un poquito de unción? Y entonces tú, sí, páseme el manto a ver si, porque tengo un mico por acá, tengo un dolor acá, a ver si me ayuda. Y sin darnos cuenta, no revisamos esos conceptos. Tú tienes que todo lo que se dice en este púlpito, tú tienes una tarea. ¿Cuál es esa tarea? Escudriñarla. Mirar si lo que dice la persona que está acá está diciendo cosas que están en la Biblia. Porque algún día yo puedo decirte, mira, Dios me dio una nueva revelación y ahora las mujeres se van a sentar a este lado, los hombres a este lado, los niños a este lado y Dios dijo que es así. Y bueno, ¿dónde está la base bíblica? ¿Por qué se tiene que hacer de esa manera? Entiendo las doctrinas de la iglesia.
pero que yo diga que eso es palabra de Dios es otra cosa. Y tú tienes que decir, bueno, ¿qué es lo que tú estás predicando? Y vamos a mirar si eso es real. Ahí mismo en ese capítulo, si saltamos unos versos más adelante, dice del verso 6 al verso 15, dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate en la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Esa parte no la leamos, ¿no? Pero la piedad para todo aprovecha, pues tienes promesa de esta vida presente y de la venidera. Verso 9. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud. Todos digan amén, ¿no es cierto? Sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y prudencia. Entre tanto que ocúpate de la lectura, de la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Este pasaje es una joya, porque dice cosas que deben ser la realidad de tu vida. Todos los que estamos acá tenemos ese propósito. Y lo peligroso de esto es que si tú no tienes cuidado de tu doctrina, el problema no es solo que tú vas a dañar tu vida. El problema es que tú vas a ¿qué? A dañar a los que te rodean. Entonces empezamos a enseñarle a nuestros hijos ciertas cosas que no son de esa manera. Les empezamos a enseñar a nuestros amigos cosas que no son de esa manera, por no ¿qué? Escudriñar lo que dice la Biblia. Ahora, hablando acerca de esto, quiero que hablemos de uno de los temas que ha sido más diluido, que ha sido más tergiversado, que ha sido más dañado en la iglesia cristiana, y que si tú le preguntas a las personas esto, la verdad no tiene mucho sentido, y es: ¿qué es realmente la vida cristiana? El tema del día de hoy se llama raíces. Tú y yo tenemos que tener nuestra raíz cimentada en la roca, y hoy vamos a explicar cuál es la raíz, el fundamento, la base que tú y yo tenemos para lo que conocemos como la vida cristiana. ¿Están conmigo, amada iglesia? Quiero que pensemos lo que las personas piensan de la vida cristiana y vamos a ver qué tan diferente está de lo que nosotros pensamos, ¿vale? Resulta que las personas piensan que Dios creó el cielo y la tierra, ¿no es cierto? Creó todo. Las primeras palabras del Génesis dicen: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y tú le preguntas al 99% de las personas y todos te dicen que sí, Dios creó el cielo y Dios creó la tierra. Dios lo hizo. Por ahí uno que otro empieza a decir: no, que venimos del mono, que venimos del mico. Y uno les puede contestar: usted sí, porque parece. Y después, ¿qué dice? Dice que colocó al hombre y la mujer en esa tierra y que les dijo: reproduzcanse, fructifíquense, multipliquen, sojuzguen la tierra, y que está allí todo bajo los pies prácticamente y bajo el control de Dios. ¿Y de quién? De los hombres. ¿Hasta ahí estamos con esta historia? Y también después le dice que después Dios, después de haber hecho el cielo y la tierra, Él también creó otro lugar. A ver si estamos conmigo. ¿Qué es esto? El cielo. ¿Y qué es eso? El infierno. Y que le dijo al hombre: mira, tú estás aquí en la tierra y tú vas a vivir por X cantidad de años. Y un día yo voy a decidir si tú mereces ir para dónde. Para el cielo y para el infierno. Y entonces el hombre le preguntó: ¿y cómo yo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a saber quiénes van a ir al cielo y quiénes van a ir al infierno? Entonces Dios dijo: bueno, yo les voy a dar algo que se llama la moral. Y
en la vida, que a veces es buena, a veces hay dolor, a veces hay cosas que no comprendemos, hay dos espacios, parece ser. Un espacio donde están buenas acciones y un espacio ¿qué? Donde hay malas acciones. ¿Qué quiere decir eso? Para llegar al cielo, para ir al cielo, ¿qué tienes que hacer, iglesia? ¿Vivir en qué parte de la línea? Arriba, ¿no es cierto? Y tienes que tener buenas acciones. Pero ¿cuántos de nosotros vivimos en las buenas acciones siempre? La mayoría no, la mayoría hacemos esto. Vivimos un tiempo, una semana, cuando esta semana yo sé que vamos a salir todos, voy a vivir en la parte de las buenas acciones. Y para el miércoles ya estamos, pero bien abajo de las malas. Hablando mal de mis hermanos, peleando con mi esposo, peleando con mi esposa, gritándole y tratando mal a mis hijos. Bueno, y en fin. Y después de todo esto, ¿qué es lo que pasa? Las personas dicen, esto es la vida cristiana. Esto es lo que creen los cristianos, nos dicen a nosotros. Y cuando yo miro esto, yo me pregunto, ¿esto es la vida cristiana? ¿O qué diferencia hay en eso que está diciendo acá? Cuando yo pensaba en todo esto, en ocasiones quiero decir que no es de esa manera, pero por algunas cuestiones inexplicables de la vida, mi vida se torna en esto, en que yo solo vivo de acuerdo a lo que creo que tengo que hacer. Dios, voy tarde para la iglesia, tengo que ir a la iglesia. ¿Pero por qué tienes que ir a la iglesia? Hace mucho tiempo que no oro, que no leo la palabra, me voy a echar una leidita un ratico. Y hace rato que no diezmo y no ofrendo. Y va a tocar, mirar a ver si en ese bolsillo tengo dólares, tengo sencillos, tengo unos, a ver si sí. Hace mucho que hago esto o no hago esto, y nuestra vida pasa de esa manera. La empezamos a enfocar en cuántas buenas obras tú y yo hacemos, cuántas buenas cosas tú y yo hacemos en la semana. Y hay personas que pasan toda su vida, cristianos que pasan toda su vida solo preocupados en esto, en qué bueno están haciendo y qué malo están haciendo. Y entonces se pierde lo que es realmente la Biblia, lo que realmente significa ser cristiano, lo que realmente significa conocer a Dios, conocer a Jesús. Esto a mí me deja mucho que pensar, porque este es el conocimiento básico que la iglesia hoy en día tiene de una vida cristiana. Pórtate bien, porque si no te portas bien, vas a ir al infierno. ¿Qué es lo que le dicen los papás a los niños? Pórtate bien, porque si no, te vas a ir para el infierno. Pórtate bien, que... Y entonces los papás, ¿qué pasa? ¿Ellos se portan bien todo el tiempo? ¿El pastor se porta bien todo el tiempo? El asociado sí, el senior no sabemos. Pero a grandes rasgos lo que veíamos acá es lo que creemos del evangelio. Pero si yo te preguntara a ti, ¿qué es la vida cristiana? ¿Tú qué me respondes? Yo te aseguro que la mayoría de nosotros hubiésemos elaborado algo por el estilo. Y Dios que murió y todo el cuento, y tú tienes que portarte bien de ahí para adelante. Pero, ¿qué problemas hay con todo esto? Con esa historia. El principal problema con esta historia es que Jesús no está en esa historia. No está lo que se dice de Jesús, no está la Biblia en esa historia. Ahora, si yo te preguntara, me puse de muy preguntón hoy, pero ¿al cuántos les gusta leer? Dios de la gloria, no levanten todas las manos porque... Ok, en los libros generalmente hay partes donde de pronto un capítulo, una frase, sintetiza todo el contenido del libro. Y muchas personas dicen, tú lees la primera hoja y la última hoja y sabes. Si yo te preguntara, ¿cuál es el versículo que tú crees que sintetiza el contenido de la Biblia? La frase que hace un resumen de lo que la Biblia es. ¿Cuál sería ese texto bíblico?
Y todos empezamos, sí, Dios de la gloria, el pastor empezó a corchar porque yo no me acuerdo de ningún verso bíblico en este momento. Parafrasea algún verso bíblico. El día que Moisés terminó en la panza de la ballena, ¿no es cierto? El día que... y empezamos nosotros a decir eso. Bueno, yo te voy a dar uno que me parece que sintetiza todo lo que realmente tiene que representar la vida cristiana. ¿Están conmigo? Acompáñame a Marcos, el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 1, verso 1 dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Paremos ahí. A mí me parece que este es un buen texto, pero cuando tú y yo lo leemos podemos decir, no entendí de qué se trata el libro. Porque principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Tenemos varios inconvenientes con esta frase. Y es porque nosotros nos hemos acostumbrado a leer sin entender. Leemos y no preguntamos de qué se trata el texto. Por eso cuando tú envías un correo, la persona te llama y te dice, pero necesito esto, necesito aquello. Y tú le dices, ¿usted leyó el correo? Sí, pero léalo otra vez. Ay, sí, era verdad. Dice que la persona que escribió este evangelio dice que el principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Qué significa para todos los doctos de la ley y de la palabra del Señor? La palabra evangelio. ¿Alguien se acuerda qué significa la palabra evangelio? La palabra evangelio viene de dos vocablos, ev y evangelios. Ev, que se llama buena, y evangelios, mensajero. Y entonces literalmente la palabra evangelio se sintetiza como buenas nuevas, buenas noticias. Eso quiere decir que cuando la gente del mundo nos dicen esos evangélicos, nos están diciendo algo bueno. Nos están diciendo esos que traen las buenas noticias. Qué chévere que la gente cuando te vea dice, uy, este tipo siempre trae cosas bacanas. Esta señorita siempre me alegra con las cosas que dicen. ¿Cuántos tenemos esos amigos o esas personas conocidas que siempre vienen con malas noticias? No, ¿y cómo estás? Hoy me duele la rodilla, hoy me duele la cabeza, hoy me duele el brazo, hoy no me fue bien en el trabajo, hoy no me fue esto, ¿no? Y siempre es lo mismo. Qué bueno que de ti y de mí digan, qué chévere hablar con esa persona, que siempre hay algo bueno que él dice. Ya pagaron, qué chévere, llegó el sueldo, ya me depositaron en la cuenta, qué bendición. Esas buenas noticias son las que queremos, ¿no es cierto? Me gané el Powerball. No, mentiras, esa no. Se supone que no tenemos que hacer eso. Pero eso es lo que dice. Eso es lo que dice el principio de las buenas noticias de Jesucristo. ¿Qué es la vida cristiana? El principio de las buenas noticias de Jesucristo. Ahora, ¿cuáles son las buenas noticias de Jesucristo? ¿Les parece si seguimos leyendo? Verso número 2 dice, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad tus sendas. Y la iglesia dice amén, ¿no es cierto? Pero quedamos como en el primer verso, no entendí. No sé qué es evangelio y no sé qué es lo que está hablando todas estas personas porque no tengo idea quién es Isaías. Bueno, para poder entender un poquito esto, tú y yo tenemos que pensar que la Biblia, y cuando se está hablando de Jesús, leemos que esta noticia está conectada a una historia que ya venía en suceso. La mejor analogía que yo puedo tener en este momento es, por ejemplo, a las personas, no sé si aquí a alguien le gusta eso o no, a las personas que les gusta Star Wars o la Guerra de las Galaxias, ¿no es cierto? La primera película, hay unas personas que dicen, ay, esas son como 10 películas, yo no entiendo nada de esa película. Cuando vemos la primera película, todos vemos a Darth Vader, a Luke Skywalker, y todos vemos lo sucedido, ¿no es cierto? En la estrella esa, y que este señor pierde la mano y todo el cuento, y todo pasa en esa primera película, y todos decimos, sí, es la primera película. Pero cuando leemos el título dice episodio 4. El principio de la esperanza. Y dice, ¿cómo así que el episodio 4? Y más adelante
Sale el episodio 1, el episodio 2, el episodio 3 y llegamos al episodio 4. Así que a los que les gusta esta saga te van a decir, tú para poder entender el episodio 4 tienes que verte el 1, 2 y el 3. Y de ahí para allá las personas dicen, voy a mirar otra película, porque no les gusta mirar esa clase de cosas. Esto es algo similar. Pues resulta que en este punto ya están todos los jugadores en la mesa, ya está todo el mundo ahí. Y entonces ya las personas conocían de la historia. Isaías era una persona muy conocida en esa época. Resulta que para grandes rasgos, Isaías fue el profeta que dio una profecía sobre Jesús. Y para hacerles el recuento, Dios toma a Israel, lo pone en la tierra prometida. En la tierra prometida Israel se enloquece, le da la espalda a Dios, blasfema de todo, caen en cautiverio y después son esparcidos por toda la tierra. Y pareciese que esa es la película, el episodio 1, episodio 2 y episodio 3. Y en el episodio 3, Isaías da la profecía y le dice, no te preocupes, porque tu Salvador regresa y te va a traer de todo el mundo y te va a traer de todas las tierras y te va a dar un lugar y serás luz para todo el resto de las naciones y todo va a pasar. Y entonces llega la profecía y llega lo que dice Marcos, el principio de las buenas nuevas. Ahora, les voy a grandes rasgos contarles cuál es el principio de todas las buenas nuevas desde el origen. ¿Les parece? Rápidamente, ¿cómo era en el principio? Vamos a mirar acá cómo era el reino de Dios en las primeras páginas. El reino de Dios, de acuerdo a lo que se cuenta en la Biblia, tenía dos partes. El reino de Dios, todo lo angelical, todas las nubecitas, los arcos, lo que tú quieras, y tenía la tierra. Y Dios se movía, dice en las primeras páginas del Génesis, se movía y caminaba libremente. Y hablaba ¿con quién? Con Adán y con Eva. Y hablaban de tú a tú. Los espacios estaban completamente juntos. Dios estaba caminando. Decía que el hombre y la mujer estaban desnudos en la presencia de Dios. Yo me imagino eso debió ser increíble, estar frente a la presencia de Dios. Pero ¿qué pasó? La serpiente llegó y entonces causó una división entre los dos mundos y no se creó, pero se separó porque Dios ya no podía estar allí por el pecado. Y entonces se crearon dos lugares, el cielo y la presencia de Dios y la tierra. Y entonces ya el hombre no podía disfrutar de la presencia de Dios, de la comunión con Dios. ¿Y cuál era el único lugar donde el hombre podía conectarse nuevamente con Dios? El único lugar en el Antiguo Testamento era el templo. El templo era donde la presencia de Dios se conectaba nuevamente ¿con quién? Con el plano humano. Y entonces el templo era la unión entre los dos lugares. Pero eso creaba un problema. ¿Cuál era el problema? Que el espacio de Dios está lleno ¿de qué? ¿De qué está lleno el espacio de Dios? De pureza, de santidad, de perfección. ¿Y el espacio del hombre está lleno de qué? Está lleno de corrupción, está lleno de algo que te daña. Y es como la luz y la oscuridad. Donde hay luz no puede haber ¿qué? Oscuridad. Esto creaba un problema inminente en la interacción de Dios con sus pueblos. Y es que Dios, lo habíamos dado en un ejemplo, es como el sol. Y el pecado se acerca al sol como cualquier objeto celestial se llega a acercar al sol. ¿Qué pasa con ese objeto que se acerca al sol? Se quema, muere por el poder del sol. Lo mismo pasaba con el pecado. El que se acercaba a Dios indignamente moría. Miren lo peligroso, acercarse a Dios. Ya no se dice actualmente, pero acercarse a Dios es peligroso. Porque tú tienes que saber que Dios es pureza y que tú y yo muchas veces que no lo somos. Entonces, ¿cuál era la herramienta para poder acercarse a Dios? ¿Alguien conoce? ¿Alguien ha visto esto? Todos decimos, ay, qué pecado, que Dios tan malo.
pobrecito que tenía que hacer eso. Pues para entenderlo rápidamente, la ofrenda lo que hacía era absorber el pecado de la persona que presentaba la ofrenda. Y cuando lo absorbía momentáneamente, esa persona podía acercarse a Dios. Es como a todos los que nos gusta lavar la loza, cogemos la esponjilla, ¿no es cierto? Y la esponjilla, cuando tú la aprietas, suelta todo. Y cuando tú la pones en una superficie, ¿qué hace la esponjilla? Absorbe, y entonces tú ya puedes limpiar. Así uno limpia, y con trapitos hace lo mismo. Bueno, el carnero o el cordero hacía lo mismo. Tú traías tu cordero, la persona traía su cordero al templo, y antes de poder ingresar, el cordero necesitaba ser ¿qué? Sacrificado, porque todo el pecado lo absorbía el cordero, y podía entrar la persona como con bloqueador solar para ver al sol. Y entonces podía disfrutar de la interacción con Dios. Y entonces este sistema se hizo durante mucho tiempo en el Antiguo Testamento, y una vez al año se hacía algo por todos los pecados del pueblo, pero todas las personas tenían que hacerlo por ellas mismas también. Y entonces, ¿cuál es el principio de las buenas noticias de la vida de Dios? ¿Cuál será? ¿Cuál creen? Que Jesucristo, el reino, la pureza, lo grande y lo celestial, ¿qué hizo? Se acercó. Antiguamente, solo las personas que estaban alrededor del templo podían acercarse a Dios. Si ustedes ven los estatutos y las leyes, y les decían una vez al año tú tienes que ir a presentarte y a dar ofrenda, y las personas, el pueblo de Israel tenían que construir todo alrededor del templo, porque el templo era donde estaba la presencia de Dios, donde la gente podía ver a Dios. Es ahí cuando todo empieza a tener sentido. Cuando ustedes leen en el Antiguo Testamento, dice: y entonces la nube y la presencia de Dios descendió poderosamente y tocó a todo el mundo. Y más de uno en la iglesia hoy en día seguimos diciendo: Señor, desciende. Y momento, y entonces, ¿no ha descendido o sí ha descendido? ¿Cómo es que es la cosa? Dios ya descendió. Y entonces, ¿qué hizo Dios cuando llegó? Algo revolucionario. Ya cuando Jesús estaba ahí, convirtió en la interacción. Y después de convertir la interacción, ¿qué hacía Jesús? Jesús no estaba estático. Y ustedes pueden ver en toda la historia que Jesús se empezaba a mover por todo lado. Y empezaba a irse por todos los lados a sanar personas. Y entonces, por eso la gente se ponía tan de mal genio. Jesús no iba solo sanando personas. Jesús iba ¿a qué? Salvando personas. Y se iban creando como punticos blancos en la oscuridad. Se iban creando esos punticos blancos en toda la oscuridad, y a la gente le molestaba. ¿Por qué? Porque para poder ser santo y para poder acercarse a Dios tenían que ir, ¿a dónde? Al templo. Y el templo era lo más importante. Y entonces la buena noticia es que ya no tenían que ir al templo. Dios había llegado a estar allí contigo. Y aparte de que Dios había decidido estar contigo, dice Juan, cuando están bautizando a Jesús, dice a todo el mundo: miren, he aquí el Cordero de Dios que ha venido a salvar el mundo. ¿Se acuerdan lo que hacía el Cordero en el Antiguo Testamento? De que absorbía. Ahí es donde entendemos por qué la palabra del Señor dice que Él tomó nuestro pecado, nuestras transgresiones, nuestra enfermedad, y las llevó ¿a dónde? A la cruz del Calvario. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Cuál es la buena nueva? ¿Cuál es la buena noticia? De que ya conocimos quién es nuestro enemigo. Nuestro enemigo es Dios, que te puede destruir porque Él es santo y tú eres ¿qué? Pecador. Ese es el dilema, de que tú y yo no podemos acercarnos a Dios
porque Él es perfecto. ¿Y qué pasa si la imperfección llega a la perfección? Se destruye. Y entonces Dios manda a su Hijo, ¿y qué hace? Te transforma. Y te hace nueva creación. Es por eso que dice, todas las cosas en mí son hechas ¿qué? Nuevas. Tú eres una nueva persona. Tú eres un nuevo hijo de Dios. Las cosas viejas pasaron, dice la palabra del Señor. Esas son las buenas noticias. Que cuando tú y yo éramos enemigos, ¿qué es lo que dice la palabra? La palabra no dice que nosotros éramos solo desconocidos o que nosotros éramos personas ahí que no tenían nada más que hacer. La palabra es seria y dice, tú y yo éramos ¿qué? Enemigos de Dios. Qué feo decirle eso, ¿no es cierto? Y muchas personas están ahorita como, yo era enemigo de Dios, sí, enemigo de Dios. Pero la buena noticia es que Dios vino a cambiar la enemistad. Y es como la analogía que yo tengo, es como un cirujano que viene con un cuchillo quirúrgico. Tú ves al cirujano y él te explica, dice, caballero, señora, voy a tener que hacer una intervención difícil. Voy a tener que lacerarte, voy a tener que introducir mi mano dentro de ti para sacarte lo que está dentro que te está envenenando. Y tú dices, ¿me va a doler? ¿Y el médico qué te dice? Sí. ¿Va a ser incómodo? Sí. ¿Voy a quedar caminando raro? Sí. Va a cambiar tu vida. Pero el veneno que estaba dentro de ti se va a ir. Eso es lo que hace Jesús. Eso es lo que hace la buena nueva. Las buenas noticias de Jesús es que tú y yo éramos pecadores y Jesús ha hecho su operación en nosotros y ha sacado de nosotros ¿qué? Lo que nos envenenaba, lo que nos destruía, lo que nos quita, lo que nos impide acercarnos a Dios. Esa es la buena nueva, que es completamente diferente a la primera manera en que nosotros veíamos el cristianismo, ¿no es cierto? Porque en la primera historia, ¿cuál era el centro de la historia? Diga conmigo yo. Lo que yo puedo hacer. Lo que yo puedo hacer para ser mejor, lo que yo puedo hacer para acercarme a Dios, lo que yo puedo hacer para comportarme bien. Pero en la verdadera historia, en el centro de lo que dice acá, ¿cuál es la buena noticia? Que el reino se ha acercado. Que tú y yo ya no estamos esperando por la confirmación o por el milagro o por lo que sea. Jesús se acercó a ti. El sol radiante de justicia se acercó a ti y te hizo acepto. Ahora sí es que entendemos cuando dice la palabra de Dios que Él nos hizo aceptos en el amado. Él nos aceptó a través de ¿quién? De Jesús. Él hizo su operación y hoy tú y yo tenemos acceso al Padre. ¿A través de quién? De la sangre de Jesús. Dígame si eso no es hermoso. La mejor noticia que tú le puedes dar a cualquier persona es que cuando estabas siendo considerado enemigo de Dios, Dios te dio la oportunidad. ¿Te dio la oportunidad de qué? Mira lo que dice Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Esto es lo que Dios nos ha dado la oportunidad. Dice así. Marcos capítulo 1, verso 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando las buenas noticias del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer para poder hacer parte de esto? Arrepentirnos y creer. Arrepentirnos de que Dios, de que nuestras vidas no han sido como Dios quiere que sean nuestras vidas, pero aún así que Dios te ha extendido su mano de misericordia y te ha salvado. La iglesia, mi querida familia,
se ha preocupado por tratar de solucionar diferentes áreas del individuo, que se nos ha olvidado que la raíz del problema es el pecado que Jesús ha sacado de nuestras vidas, que está contaminado porque estamos en este cuerpo todavía, pero que dice la palabra del Señor: el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de su gloria. Dígame, mi hermano, si esa no es una buena noticia. Que el proyecto perdido que éramos ya no es perdido, porque Dios está trabajando en ti. Eso es algo increíble. Te invito a que cierres tus ojos y que hoy solo aproveches este momento para decirle a Dios gracias. Decirle: Señor, yo no quiero enfocarme en mí, en mis problemas, en mis dificultades que tal vez son gigantes, Dios. Pero por unos instantes solo pon tu mirada en que el reino de Dios se ha acercado a tu vida. Y dile: Dios, gracias. Dile: Dios, gracias porque tú has acercado tu mano de favor y de misericordia. Tú has, Señor, estado allí, Padre Celestial, para rescatarme, Dios. En mis problemas, en mi angustia, en mi aflicción y en mi corrupción, tu luz ha alumbrado. Padre, hoy nuevamente quiero poner mis ojos en ti, Jesús, en que la vida cristiana eres tú, Jesús, que se ha acercado a mí y que yo solo me arrepiento y creo. Creo que el que comenzó la obra la terminará. Creo que el que está conmigo es más poderoso que cualquier circunstancia. Creo que a través de la sangre de Jesucristo mi enemistad contigo, Jesús, se ha cortado y ahora soy considerado hijo tuyo, amigo tuyo, Padre, y eso es algo increíble. Señor, te damos gracias, Padre eterno, porque tú has sido fiel y porque tú has sido hermoso, Dios. Amada iglesia, hoy queremos celebrar la comunión para los hijos de Dios. Dice la palabra del Señor que un día Jesús se reunió con sus discípulos y les dijo todo lo que iba a acontecer. Les dijo que en pocos días Él iba a ser capturado. Les dijo que Él iba a ser entregado. Pero por encima de esa aparente mala noticia, Jesús les dijo: mira, es necesario que esto suceda para que ustedes sean partícipes de la bendición. Te invito a que, si tú hoy vas a acompañarnos y quieres participar de la cena, te pongas sobre tus pies. Y van a pasar repartiéndote esta copa, este pedacito de pan que es tan trascendental. Porque con esta copa y este pan, tú y yo le estamos diciendo lo que Jesús decía. Y hoy nos estamos arrepintiendo de tal vez perder momentáneamente nuestro norte. Y le estamos diciendo: Jesús, hoy creo que el reino de Dios se ha acercado y que esto es el nuevo pacto, Señor, en el cual nosotros estamos cubiertos. Así que te invito a que participemos de la cena. Toma el pan. Y ese es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue triturado y lacerado por nosotros, como aquel corderito que tenía que morir para absorber el pecado. Jesús lo hizo en la cruz del Calvario, y su cuerpo molido fue por nuestras transgresiones.
Y ahora con la copa puedes tomar del vino. Que representa la sangre del Señor Jesucristo siendo derramada por nosotros, cubriéndonos y bañándonos. Y si lo has hecho, solo dile: Dios, gracias, Padre. Hoy, Señor, esta iglesia se arrepiente de nuestro caminar, de lo que hemos hecho que no te agrada, Padre eterno. Y nuevamente ponemos nuestros ojos en ti, Jesús. Y hoy queremos nuevamente recordar que estamos en comunión contigo, Padre eterno. Que por tu sangre, Padre celestial, por tu carne, Dios mío, tenemos entrada ante el trono de la gracia. Y podemos decir: Abba, Padre. Iglesia, ¿por qué no te tomas unos instantes y le dices: Dios, gracias, porque es por tu sangre y es por tu gracia, Dios mío, que podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia y decirte: Abba, Padre, papito lindo, gracias, porque en vez de darnos lo que merecemos, nos das gracia desmedida, Dios. Nos das misericordia y alegría. Nos ayudas en medio de lo que vivamos, Jesús. Padre, hoy oro para que tú seas, Señor, ayudándonos. Dios, que en esta semana tú te reveles a nosotros de una manera especial, te reveles de una manera única, Señor, y que te podamos conocer, Padre celestial, de una manera especial. Señor, descansamos en ti sabiendo que tú estás acompañándonos, Señor, en esta nueva semana, Dios mío, y que todas las cosas que viviremos, Señor, buenas o aparentemente malas, Señor, tú nos ayudarás, Señor, y tú te glorificarás a través de cada una de ellas, Señor. Descansamos en ti, Señor, y te damos gracias, Señor, porque creemos que el reino de Dios se ha acercado y que nosotros estamos viviendo en él, que Jesús vive en nosotros, Señor, y esa es la gloria más grande que podemos experimentar. Te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Iglesia, dale ese fuerte aplauso a Dios.